Hola, ¿qué tal? Soy Virginia Saleta. Este es el video de la evaluación sumativa final y contestaré a las 3 preguntas de cómo fue o cómo me sentí en la realización de la práctica. Como primer punto es qué hicimos durante la práctica. Obviamente, primero fue conocer la conducta, que en nuestro caso fue la conducta a modificar era la reducción del consumo de cigarrillo. Conocimos sus bases teóricas, cómo se crea la dependencia, por qué es la dependencia, que puede ser por ansiedad, puede ser psicológica, etc., ¿no? Después conocimos cómo se puede medir para poder llevar a cabo lo que es el formato, lo que es la línea base. Conocimos qué se puede medir, cuántos cigarrillos, a qué hora, cuánto tarda en fumarse un cigarrillo y además también conocer sus emociones, pero principalmente lo que era medible era lo cuantificable. Después conocimos cómo se puede modificar la conducta a través de la terapia cognitivo-conductual, que es a través de refuerzo positivo, refuerzo negativo, economía de fichas, reestructuración cognitiva, que fue lo que utilizamos al final. También aprendimos cómo se hace un diseño de programa de intervención. Al principio, en teoría, parecía estar bien, pero después tuvimos que modificarlo porque al inicio de las sesiones y viendo que nuestra participante no hacía todo lo que se le pedía, no llevaba a cabo eh, las relajaciones que se le daban, pues tuvimos que implementar otro tipo de estrategias. Después, como punto final, analizamos lo que fueron los resultados contra la teoría encontrada de la modificación de la conducta y en efecto vimos de que pues no es tan fácil modificar un hábito tan pesado como es el fumar, sobre todo cuando es una persona que ya tiene una ansiedad generalizada. Mm, Depende mucho del cigarrillo para controlarse, entonces sí costó bastante trabajo, a pesar de que decía que tenía toda la disposición, pues no fue así ya en la práctica. ¿Qué sentí durante la práctica? Al principio, obviamente, muy motivada porque íbamos por primera vez a intervenir, al menos en mi caso, intervención con una persona ya en una situación real, el medir y el esperar algún tipo de cambio. Conforme fuimos avanzando, en un principio sí fue algo frustrante, no sé si porque a lo mejor somos compañeras, no la sentí tan comprometida en cuestión de que pues quizás no quería en sí dejar de fumar, entonces sí sentí un poco de frustración, pero al final ya cuando analizamos los datos vimos que aunque fue muy poco el avance, sí se logró modificar un poco el que tuviera un poco más de conciencia en cuestión de cómo fumaba. Entonces sí fue un aprendizaje, también es otro aprendizaje en cuestión de que tenemos que dejar que la persona eh, cree su propio camino, pero enfocado a que solamente teníamos que ver la modificación del hábito del cigarro. O sea, durante las sesiones se pudieron haber otras cuestiones, pero sí nos teníamos que solo enfocar en esa cuestión y quizás el no tratar esas otras cuestiones fue lo que impidió que se lograra el objetivo, pero pues al final de cuentas pues estábamos ahí solamente por eso. ¿Qué aprendí? Aprendí a que la conducta es medible, es cuantificable y que se tiene que hacer un formato de línea base
para entender qué patrón tiene la conducta que se desea modificar. En base a eso que se hace el programa de intervención para saber en qué momento se puede intervenir y fijar las metas. También se aprendió que a pesar de tener metas, también pueden ser modificables porque durante el proceso pues no es lineal. Este proceso puede ir adelante, hacia atrás, generar frustración. Entonces, que también se puede modificar el programa en cuestión de lo que ya se había visto, que hay algunas sesiones, por ejemplo nosotras, que entendiera que relajarse no era estar sentada sin hacer nada, sino relajarse es quitar a la mente de estar todo el tiempo preocupada pensando en algo que le genera estrés. Entonces, sí nos llevó un poco de tiempo para, para poder reestructurar esos pensamientos. Y pues muchas gracias. Quiero agradecerle por el aprendizaje que se obtuvo en este módulo, que al realizar la práctica es muy diferente ya leerlo y tenerlo en teoría.